Bienvenidos al curso de corretaje de propiedades de activas Centro de Capacitaciones. Me presento, mi nombre es Stefan Diúa, soy abogado magíster en Derecho, me he formado profesionalmente dentro del ámbito inmobiliario, estando íntimamente muy relacionado con este oficio que es el corretaje de propiedades y les entregaré las herramientas teóricas y prácticas para que puedan ejercer su oficio con la mayor profesionalidad posible, lo cual permitirá ser bastante eficiente a la hora de la búsqueda de resultados dentro del ejercicio de este oficio. Este curso está brindado por Activa Centro de Capacitaciones, que es un organismo técnico de capacitación, el cual cumple la normativa chilena 2728, que está impartida por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, y es auditada anualmente por CERTE, a lo cual nos faculta a nosotros para poder certificar este curso, otorgando certificado de corredor de propiedades. Este curso consta de 9 clases teóricas de 60 minutos cada uno, aproximadamente, 3 evaluaciones de 1 hora cada una, y una actividad práctica de 3 horas, lo que nos da un total del programa de 15 horas de estudio. Estas 15 horas estimamos que cumplen con todo lo necesario para que puedan obtener valiosas herramientas para poder ejercer este oficio con la mayor profesionalidad posible. Iniciaremos inmediatamente con el ciclo del corretaje. Es importante partir señalando de que lo primero que tenemos que hacer al ejercer alguna actividad lucrativa en nuestro país, formalizarnos. Hay distintas formas de poder ejercer esta actividad de manera legal. Claramente vamos a explicar todas las alternativas que tenemos. Y también vamos a aprender un poco sobre los impuestos a pagar, lo que nos va a determinar más o menos cómo es que debemos operar, ya que es importante manejar este tipo de información, ya que cuando se ejerce esta actividad nos vamos a encontrar con clientes profesionales y tenemos que tener absolutamente clara esta información. Segundo lugar, vamos a aprender sobre captación de clientes, vamos a ver los distintos tipos de clientes. Un punto importante es un cliente profesional y un cliente no profesional, donde vamos a señalar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno y la forma en que nosotros tenemos que eh, relacionarnos con el mismo para poder buscar acuerdos entre ambas partes, comprador y vendedor, o arrendador y arrendatario, eh, a fin de que se pueda generar una venta y con ello una comisión. En tercer lugar, hablaremos sobre la fijación de precio, cómo nosotros vamos a valorizar los inmuebles. Vamos a entregar herramientas prácticas y las más utilizadas por la práctica comercial para poder valorizar inmuebles. Esto es de suma relevancia, ya que se encuentra en la práctica un sinnúmero de inmuebles que se ofertan, considerando únicamente el valor que le dan los propios propietarios, que muchas veces están alejados de un valor comercial. Y la idea es que como corredor de propiedades nosotros podamos entregar la asesoría al cliente a fin de poder aterrizar el valor, a fin de que podamos llegar a un precio atractivo para un eventual comprador. Por ende, se va a entregar todas las herramientas para poder valorizar efectivamente un inmueble y poder llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a valores comerciales, ya que si no se vende dentro de un periodo de 3 meses, porque sin duda hay un problema de precio. Cuarto lugar, negociación. Vamos a hablar sobre las cosas que se negocian, que en términos bien sencillos, lo primero que se negocia es el precio, pero hay elementos accesorios relacionados con la venta. Ya puede ser forma de pago, eh, tipo de... la oferta puede considerar también algún tipo de patente comercial. Hay varios aspectos que se pueden negociar y que es importante tener el conocimiento para poder
llegar a que no entrampe la relación comercial, eh, estableciendo ciertos parámetros que han sido reconocidos o de usual utilización dentro de la práctica comercial. En quinto lugar tenemos el cierre de negocio, que ahí tenemos que firmar nosotros distintos tipos de documentos, siendo uno de los más relevantes la promesa de compraventa, sin perjuicio de que previo a este cierre de negocio nosotros tenemos que ir llevando cierta documentación para poder asegurar el pago de la comisión en general. Hay actividades accesorias a este cierre de negocio, como el estudio de títulos, como es preocuparse del pago de las cuentas básicas, del pago de las contribuciones, todos estos aspectos que tienen que quedar absolutamente claros dentro de la labor del corredor para poder coordinar que el proceso fluya de manera adecuada. El sexto paso lo dejamos inconcluso porque aquí es donde en general empiezan ciertos problemas, donde nosotros pensamos que eventualmente tenemos el negocio ya más o menos listo por haber firmado la promesa, donde la profesionalización del corredor o la experiencia del corredor va a surtir mucha importancia, ya que empiezan ciertas complicaciones. Por ejemplo, eh, ¿qué ocurre si existe un cierre de negocio y no se hace a través de nuestros servicios, sino que se hace un contacto directo entre interesados, de los interesados? Puede ser porque se conozcan previamente o derechamente fuimos a hacer una visita y estaba el vendedor y ahí se conocen y se intenta no hacer el pago de la comisión. Nosotros vamos a enseñar cuáles son las documentaciones que hay que hacer para hacer una entrada, una orden de visita en definitiva, y también cierta documentación fiscal que nos va a otorgar cierta certeza en el pago de la comisión, porque este va a ser un problema que se van a encontrar en la práctica y es mejor precaver este tipo de asuntos. Bueno, luego de firmar la promesa de compraventa podemos encontrarnos con errores en los títulos, de muy común ocurrencia. Por ende, en este curso nosotros vamos a enseñar cómo hacer una cadena de títulos, vamos a aprender a leer los certificados que emite el conservador de bienes raíces, a fin de que puedan tener conocimiento si existe algún gravamen de manera previa. Y si nosotros captamos una propiedad que pueda ser atractiva, es bueno que ustedes tengan el conocimiento de si los títulos ya están ajustados a derecho de manera previa. Podemos avanzar en ese aspecto y eso también es un servicio que eh, va a brindar una confianza al cliente y también una mayor posibilidad de éxito en la comisión, ya que si nos encontramos con un error en los títulos más adelante que no sea salvable, como por ejemplo que el propietario no sea dueño del 100% de los derechos, podemos intentar buscar la forma de solucionarlo con un poquito más de tiempo, con un poquito más de tiempo. Forma de pago de precio. La forma de pago de precio, bueno, las formas más usuales son el efectivo. Hoy día cada vez se utiliza menos el efectivo por el riesgo que significa andar con dinero en efectivo. El vale vista sin duda es el instrumento típico en este tipo de operaciones de compraventa al menos, donde se emite un documento bancario que representa dinero y es pagadero a la vista para quien sea el titular del mismo o para quien se emite. Nosotros vamos a aprender sobre la forma de emisión de este documento, vamos a estudiar bien el tema de las instrucciones notariales, que es la forma común que se utiliza para el pago del precio, sin perjuicio que también todo es objeto de negociación, aunque nosotros debiésemos intentar instar a que las partes hagan la compraventa a través de este mecanismo. E incluso podemos establecer alguna forma de asegurar la comisión en ese punto. Se puede hacer descuento cuando hay cierta desconfianza de que una de las partes puede no pagar.
El pago de honorarios operacionales, notaría y conservador, también es objeto de negociación, pero la práctica señala de que en general es el comprador quien paga estos honorarios operacionales, sin perjuicio que en algunos casos se tiende a que la escritura de compraventa se pague en mitades por ambas partes. ¿Qué ocurre si una de las partes se desiste? Firmada la promesa de compraventa, se desiste una de las partes. Vamos a intentar establecer algún mecanismo para que no se vea afectado el pago de la comisión en este respecto. Y finalmente, el no pago de comisión derechamente, es decir, el cliente dependiente que haya hecho todas las órdenes de visita, de que no se paga la comisión. Y vamos a buscar la forma en que podamos perseguir el pago de la comisión, cosa que no es muy deseable, pero cuando son montos importantes, sí va a ser recomendable tener algún resguardo asociado. Aspectos básicos del corretaje. Bueno, hay que partir de la base de cuál es la finalidad del corretaje en sí. Intermediar consiste en actuar para poner de acuerdo. Este es un punto que es muy importante, ya que tenemos dos partes que no se conocen, un comprador y un vendedor. Nosotros como profesionales de la intermediación inmobiliaria tenemos que intentar que estas partes se pongan de acuerdo, lleguemos a un justo precio. Hay que partir señalando que los valores de mercado no es un monto único, un valor de mercado, sino que son rangos. Tenemos un mínimo valor de mercado y un máximo valor de mercado y hay que intentar movernos donde el que tiene mayor capacidad de negociación o poder de negociación va a obtener un muy buen precio claro, o la otra parte también no va a conseguir el mejor precio. Por ejemplo, una persona que está apurada para vender, pero igual va a estar dentro del valor de mercado. Y nosotros tenemos que intentar que las partes logren llegar a un acuerdo que sea positivo para ambas partes. La imparcialidad. La imparcialidad es un punto que es de suma relevancia al momento de hablar del corredor de propiedades, ya que la imparcialidad nos va a permitir lograr los acuerdos en sí. Hay un error que se ve mucho en la práctica que muchas veces un corredor obra casi como un representante de una de las partes. Y eso es lo que hay que evitar, si bien hay que intentar equiparar los conocimientos entre de repente un cliente profesional y uno no profesional, tenemos que seguir obrando de manera imparcial, intentar llegar a acuerdos justos, siempre con una mirada imparcial. Ahora, ¿por qué llamar a un corredor de propiedades? Esa es una excelente pregunta que tienen que tener en consideración porque nos va a permitir ver a nuestros potenciales clientes. Por ejemplo, una de las partes no es profesional y necesita de un corredor un corredor de propiedades para poder asesorar en todo el proceso de toda la documentación que se debe firmar y hacer un proceso relativamente seguro. Es decir, que pueda vender la propiedad y reciba el dinero sin mayor problema. Por ende, una de las primeras causales de por qué llamar a un corredor de propiedades, porque la persona directamente no tiene conocimiento y necesita que lo asesoren. Falta conocimiento local, puede ser que una persona necesite asesoría no por un desconocimiento del proceso, sino que no tiene conocimiento de valores de mercado de inmuebles, por ejemplo. Hay que saber cuánto vale más o menos un departamento en el centro de una ciudad o en los sectores eh, de alto valor. Tenemos que tener conocimientos de estos valores en sí. Por ende, un cliente que no tiene un conocimiento local nos va a pedir una asesoría desde ese punto que nos muestre propiedades. Tercero, como simple intermediario entre competidores,
Acá la imparcialidad es lo que importa. De repente entre competidores no va a ser muy buena la negociación directa, sino que va a ser importante que un tercero pueda intermediar para poder llegar a acuerdos. Y derechamente como un servicio para quien no tiene el tiempo para realizarlo por sí mismo, puede ser por cualquier causa, derechamente se dedica a otra cosa, puede ser un médico que tenga un par de propiedades y no tenga interés en publicar y hacer toda la operación derechamente el mismo. Por ende va a llamar a un corredor de propiedades. Ahora, cualquiera sea el motivo, no se debe olvidar que el corretaje de propiedades es un servicio que se presta a ambas partes y la imparcialidad en el proceso de venta resulta esencial para prestar un servicio de calidad. Bueno, señalado lo anterior, vamos a ingresar derechamente a la formalización del negocio inmobiliario. Esta clase en sí busca englobar todo un resumen de toda la totalidad del curso y cada uno de los módulos que siga vamos a desarrollar con mayor detalle cada uno de estos aspectos, pero es importante tener una mirada global de cómo va a ir funcionando eh, cada aspecto dentro de este programa para ir cada vez mm, obteniendo mayor detalle al respecto. Ciclo de la formalización del negocio. Bueno, inicialmente cuando iniciamos con este oficio, claramente se recomienda prestar este servicio a personas conocidas, puede ser familiares, amigos, y conocer el proceso derechamente. Eh, Se hace el acompañamiento, se va a notaría, se toma conocimiento de los documentos que hay que obtener. Se va al conservador, se relaciona con el banco y por ende vamos a partir sin formalizar esta operación hasta que nosotros ya hayamos cumplido con el ciclo completo y ya tengamos cierta experiencia para poder desarrollar esta actividad. Ahora adelanto, existen muchos corredores que mucho conocimiento de este aspecto no lo tienen y simplemente obran como espera las instrucciones de alguna de las partes de qué es lo que tiene que hacer, pero esa no debe ser una función de un corredor. O sea, el corredor no solamente busca poner de acuerdo a las partes o captar un cliente y cobrar una comisión, sino que la idea es que pueda apoyar en este aspecto y entre mayor conocimiento tenga, mucho más efectivo va a ser para las ventas. Es decir, si yo tengo un conocimiento de que, por ejemplo, un terreno se puede construir X cantidad de pisos y tengo conocimiento de que ya conozco una inmobiliaria a quien poder ofrecerla, yo sé qué documento tengo que obtener para saber qué tan importante puede ser para un cliente en sí. Por ende, este oficio hay que profesionalizarlo porque al final el que sea más profesional va a tener acceso a las mejores comisiones, a los mejores terrenos, a las mejores propiedades. Sin duda, el primer documento que van a emitir van a ser una boleta de honorarios y cuando vayan creciendo y cuando vayan teniendo mayor cantidad de gastos, oficinas, secretaria, otros corredores, vehículos, sin duda va a ser recomendable una empresa. Y va a ser recomendable una empresa también, no solamente por un tema de gastos asociados, sino que también para efectos de asegurar el pago de la comisión. Impuestos que afectan a la actividad. Bueno, es importante señalar cuáles son los mayores impuestos en Chile, los más importantes, y es impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. Esto es muy importante tenerlo presente. Nosotros vamos a entrar un poquito más en detalle en esto, pero aquí vamos a ver más o menos cómo funcionan los impuestos. Nosotros mensualmente pagamos el impuesto al valor agregado, y esto es por la generación de ventas y servicios. El servicio que aquí estamos hablando es la comisión de venta que debe pagar IVA. El monto un 19%, es decir, nuestra comisión que cobramos por la venta, que es un 2%. Hablamos de 2% que eso es un monto que está estandarizado, no obstante, el 2% por parte de comprador y vendedor
existen, también se puede negociar hacia abajo o hacia arriba, también puede ser un gancho para poder obtener mayor cantidad de clientes. La negociación, cuando de repente una propiedad es muy atractiva, de ofrecer un 1%, un 1,5%, incluso un cero y cobrar en la otra parte. Pero este es el primer impuesto. Nosotros, si, cuando ya nos constituimos como empresa y emitimos facturas por esta comisión, por cada vez que realizamos una venta, durante el mes tenemos que pagar este impuesto los 20. Y también el impuesto a la renta, que este es un impuesto que se genera por la generación de ingresos. Es decir, además de este impuesto al valor agregado que se paga por la generación de un hecho grado, que es la comisión de venta, tenemos que pagar impuestos por nuestra generación de ingresos. Es decir, el 2% de cada una de las propiedades que damos, o el 4%, ganando, nosotros tenemos que hacer una declaración de impuestos que se realiza el 30 de abril por el año anterior. Y acá vamos a tener distintos impuestos dependiendo de cómo estemos organizados. Si estamos organizados como empresa, vamos a pagar un impuesto de primera categoría que va a ser entre un 25 y un 27%, que se paga sobre las utilidades, no es que se pague sobre la totalidad. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro ingreso que está generado por nuestras comisiones menos todos nuestros gastos, que insisto, aquí la secretaria, la oficina, el vehículo, etcétera. Igual todos los artículos de oficina. Y tenemos en segundo lugar la segunda categoría que va a ser que son por la renta del trabajo. Esto va a operar cuando nosotros iniciemos. Vamos a pagar solamente, vamos a emitir nuestra boleta de honorario, que va a tener un impuesto de retención, que también se lo recargamos al cliente. Y cuando partimos y nosotros emitimos nuestra boleta de honorario, prácticamente nos olvidamos, ya que tampoco vamos a tener grandes ventas y en general el impuesto que se retiene va a cubrir casi completamente todo el impuesto que nos tocaría pagar. Por ende, en principio, prácticamente el impuesto que nosotros va de retención en la boleta de honorario, debiese cubrir para efectos del pago al final de año. Pero es importante que nosotros sepamos que hay dos tipos de impuestos y a la medida que vayamos generando mayor cantidad de impuestos, nosotros vamos a tener que pagar más impuestos. Y nos podemos organizar, pero eso ya podría ser materia de otro curso o una asesoría en particular, generada por un contador o por un abogado tributarista. ¿Me afecta la forma de organización? Mira, en general la forma de organización nos va a afectar, no tanto por un asunto de impuestos en sí, ya que nuestro servicio siempre lo cobramos con más impuestos. Es decir, si nosotros prestamos un servicio y emitimos boleta de honorario, nosotros vamos a hacer la, la boleta de honorarios, perdón, claro, vamos a emitir la boleta de honorario más el impuesto y eso se le recarga al cliente y si nosotros emitimos una factura va a ser más IVA. Pero tenemos que tener súper claro qué documento le emitimos al cliente porque el cliente tiene que saber si se le va a recargar el impuesto de la boleta de honorario o del IVA. Lo que sí nos va a afectar a la organización es la herramienta que nos da la factura en sí. Porque la factura que nosotros vamos a emitir tiene mérito ejecutivo, lo cual nos permite cobrar posteriormente a través de un juicio ejecutivo nuestros honorarios si es que no nos pagan. Eso es como un adelanto de la forma de asegurar nuestra comisión. ¿Cuándo utilizar una u otra forma? Bueno, nosotros tenemos que partir de la base que cuando partimos y emitimos nuestra boleta de honorario porque estamos dentro de la segunda categoría, eh, nosotros no llevamos contabilidad. Es un primer punto porque tenemos un gasto presunto. La ley estima que, o presume que nosotros gastamos un 30% y muchas veces eso no va a ser así
pero mientras nosotros no gastemos más de un 30%, nos va a convenir esta figura. No va a ser así cuando nosotros partimos y partimos desde la casa, nos movemos con nuestro vehículo propio y mayor gasto no vamos a tener. Y en ese caso, cuando nosotros partimos, vamos a tener que hacer las formalidades que tenemos que cumplir es hacer un inicio de actividades como persona natural, con nuestro giro corredor de propiedades, tenemos que pagar nuestra patente municipal y tenemos que emitir nuestra boleta honoraria por cada transacción. Ahora, cuando ya empezamos a ganar un poquito más y generar más gastos, como por ejemplo el arriendo de la compra de una oficina, contratamos personal, adquirimos vehículos, invertimos en marketing. Nosotros empezamos a pagar publicidad en redes sociales, pagamos un letrero para poder tener mayor alcance, vamos a generar un gasto superior al 30%, por ende ya no vamos a necesitar tener este gasto presunto, sino que vamos a necesitar llevar una contabilidad completa. En este caso, sin duda, lo recomendable va a ser constituir una empresa y llevar contabilidad completa y emitir factura por los servicios prestados. Aquí las obligaciones van a ser constituir una sociedad, hoy día cada vez más sencillo, incluso lo pueden realizar ustedes mismos en tu empresa en un día, hacer el inicio de actividades, obtener RUT y hacer el pago de la patente comercial. Distintos tipos de servicios que puede prestar el corredor de propiedades. Nosotros vamos a hacer un análisis dentro de este programa de los tres servicios. Claramente vamos a enfocarnos con mayor intensidad a la intermediación de venta por lo importante que son las comisiones ahí. No obstante, el arrendamiento y la administración nos van a generar flujos más constantes que nos van a permitir poder solventar o darle un poquito de regularidad a nuestros ingresos. Es decir, se generan muchos más arrendamientos em, que ventas, claramente. Y la administración está vinculada a administrar los arriendos de nuestros clientes, es decir, si el cliente, nosotros generamos este arriendo y el cliente tiene varios inmuebles, sin duda le podemos prestar este servicio de administración que va a consistir en que nosotros vamos a hacer la labor de cobranza de estas rentas, cobramos la comisión por esta gestión y también nos vamos a preocupar de que todo ande bien en el inmueble, que tenga un buen cuidado el arrendatario y que recibirlo en caso de que se vaya y después nosotros también cuando se va ese arrendatario nos sirve también para tener nuestra cartera de clientes para poder volver a ponerlo al arriendo. Intermediación de venta. La importancia, como señalé, es por la alta comisión. Aquí es muy importante un factor diferenciador, ya que aquí va a pasar en la práctica es que los clientes que son en general profesionales y que tienen un gran flujo de operaciones por tener varios inmuebles, compran, venden, etcétera, va a generar el conocimiento les va a generar una confianza y a usted les va a permitir tener mucho mejor flujo de operaciones porque vamos a tener clientes buenos. Por ende, este conocimiento constante es importante. O sea, si nosotros tenemos el conocimiento para poder pararnos como clientes profesionales y dar un servicio muy bueno, sin duda los van a volver a llamar. E incluso en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que este es un punto práctico que es muy relevante, que eh, por ejemplo, el cliente los va a llamar a ustedes y le van a decir, mire, ¿sabe que estoy buscando esta propiedad? Me gustó. Él lo va a ver y va a ver un letrero de otro corredor. Y va a decir, yo quiero verlo contigo. Por ende, nosotros vamos a llamar al corredor que tiene la propiedad y le vamos a decir, mire, aquí usted tiene el vendedor, nosotros ponemos el comprador y nos vamos por mitades por la comisión. Va a ser un negocio bastante más sencillo.
hacerlo de esa forma y se van a generar bastante más ventas. Asegurar una venta. Terminada la negociación, nosotros debemos formalizar. Como les señalaba, la promesa compraventa no es el único documento. Nosotros podemos tener otros documentos que nos pueden dar cierta certeza de que el negocio va a operar, que hay un interés real por parte de una de las partes de cerrar un negocio, y vamos a ver con detalle la reserva y la oferta. Y también la promesa compraventa, incluso les vamos a entregar modelos para que ustedes tengan de reserva, oferta y promesa, sin perjuicio, que les vamos a enseñar qué es lo que pueden modificar para que ustedes puedan modificar por sí mismos estos documentos. Veamos la reserva. La reserva, brevemente, es un documento no regulado por el derecho chileno, no obstante ha sido desarrollado por la práctica y en definitiva su objetivo inicial es poder dejar fuera del mercado un bien o un servicio en sí por un tiempo determinado. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a un hotel, queremos reservar una pieza y pagamos una cantidad, y si nosotros no nos decidimos o a ir, perdemos derechamente esta reserva, pero esto nos va a permitir a nosotros manifestar una intención seria de cierre de negocio. La oferta es un acto unilateral de una de las partes de manifestar de la intención de cerrar un negocio en sí. O sea, que hay una oferta monetaria, la cual, si es aceptada, genera obligaciones vinculantes. Es decir, en estricto rigor nosotros no necesitaríamos una promesa, pero es importante la promesa ya que se regla con mayor detalle el negocio, pero la oferta ya nos entrega un camino bastante avanzado, sin perjuicio de que la gente actualmente no le toma la seriedad a las ofertas como lo debiese ser, ya que si se efectúa una oferta seria a una persona determinada y es aceptada, esta genera obligaciones como cualquier contrato. Vamos a ver la fijación del precio. Peso unidad de fomento. Esto es lo que se marean muchos corredores en la práctica. Bueno, la práctica comercial en Chile es que se fijen los precios en unidades de fomento, pero no nos enredemos tanto ya que todo es objeto de negociación. Lo normal es que se fijen en unidades de fomento, pero perfectamente puede venir una persona y hacer una oferta en pesos. O hacer la oferta en pesos y la otra parte decir, ok, te acepto tu oferta en pesos, pero llevemos a la unidad de fomento. Ahora, ¿qué es la unidad de fomento en sí? La unidad de fomento es una forma, una medida para proteger la desvalorización del peso chileno, que esto ocurre producto de la inflación y ha sido utilizado constantemente en varias industrias chilenas para efectos de esa misma protección. En ese sentido, es muy importante que las cosas queden bastante claras dentro de la negociación, ya que me ha tocado ver en la práctica que se hace una oferta en peso y el corredor, al redactar la promesa sin preguntar a nadie, fija el valor en unidades de fomento. Y eso puede generar ya conflicto. O sea, si se hace una oferta en pesos, tenemos que tener claro de que esto es en pesos. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si se pactó en pesos la promesa de compraventa y la compraventa se cambia el valor en UF producto de la intervención de un banco? Es decir, nosotros hacemos esta oferta en pesos, me la aceptan, se firma la promesa en pesos y luego nosotros vamos como compradores, pedimos el financiamiento al banco y el banco, al realizar la escritura, confeccionar la escritura, fija el precio en UF. Acá nosotros no le podemos pedir al banco que lo haga en pesos, ya que toda la operación bancaria es en UF. Yo puedo pedir la diferencia de la UF entre la firma de la compraventa y el pago.
La respuesta es que si no está regulado eso no debiese ser así, ya que la compraventa finiquita cualquier obligación de la promesa y si nada se regula con posterioridad a la misma, ya las partes optaron por cambiar este valor. Y es importante que tengan claridad sobre este punto porque esto puede generar conflicto. Yo lo he visto, me ha tocado intervenir en aspectos de esa naturaleza. Promesa compraventa, inicio del estudio de título. ¿Qué es un estudio de título? Bueno, como lo dice su nombre, vamos a estudiar la titularidad del inmueble. Y aquí nosotros no solamente nos preocupamos de que la persona sea propietaria, así que no haya gravamen al respecto. ¿Qué es un gravamen? Es una pregunta muy buena. Son distintos tipos de actos que van a afectar la propiedad. Pueden ser ciertas garantías, pueden ser ciertas prohibiciones, litigios que se van a anotar en un registro de litigio, una declaración de bien familiar, puede haber un embargo, arrendamiento suscrito por escritura pública que se pueden inscribir en el título, usufructos también. Estos son ejemplos de gravámenes que tenemos que estudiar. Nosotros vamos a estudiar con claridad cómo leer los certificados y en definitiva lo básico inicial que tienen que hacer, que no tiene que aparecer prácticamente ninguna anotación en estos certificados para que estemos bien. No obstante, la vamos a ver con detalle. Vamos a hablar brevemente sobre la hipoteca y prohibición, que esto es uno de los gravámenes que vamos a encontrar con mucha constantemente, en definitiva, ya que estas son las garantías que utiliza el banco cuando financia una propiedad en sí. Puede ocurrir que nosotros vayamos a comprar una propiedad que fue financiada por un banco y se tenga que alzar. Y esta hipoteca y provisión es prácticamente uno de los únicos gravámenes que se permiten en la práctica que se alcen al momento de la compraventa. Es decir, si el vendedor compró en su momento con intervención bancaria, va a haber una hipoteca y provisión que va a estar garantizando la deuda que él todavía tiene vigente. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Imagínense que nosotros financiamos con otro banco como compradores. Nuestro banco le va a pagar lo que falta al banco del vendedor y el banco del vendedor, cuando recibe el precio, alza, deja sin efecto esta hipoteca y prohibición, que se puede hacer la misma compraventa, no es necesario hacerlo antes. Los embargos, importante, es un mecanismo que tiene un acreedor para buscar el pago forzado de su deuda en contra de un deudor. Es decir, ejemplo, yo le debo 5 millones de pesos a una persona y no le pago. Esta persona me demanda y gana el juicio y obtiene una sentencia. Esta sentencia judicial, esta persona va a pedir el cumplimiento al tribunal y el tribunal va a dar lugar a la misma y empieza el tema del embargo. El abogado de la parte demandante va a señalar bienes para embargar. Estos bienes embargados, eh, una vez embargado, esto se inscribe en el registro de propiedad con el fin de no poder realizar ningún acto sobre el inmueble y para en definitiva rematar esa propiedad y así poder obtener el pago del precio o de la deuda que se debe. Ahora claramente, embargada la propiedad, si uno paga la deuda, se tiene que alzar el embargo. Así que el embargo no genera necesariamente un problema que no se pueda solucionar. No obstante, vamos a estudiar con un poco mayor detalle cada una de estas instituciones. Principales instituciones para obtener los títulos. Nosotros vamos a ver con detalle el conservador de bienes raíces, cuál es su rol, qué documentos vamos a obtener de ahí, la notaría, las municipalidades, el servicio de vivienda y urbanismo y el servicio de registro civil e identificación.
Pero en general nosotros vamos a concurrir a estas 5 instituciones para obtener nuestros títulos. Hoy día cada día es más sencillo, se pueden obtener los títulos incluso por internet. ¿Qué estudiamos en el estudio de título? Bueno, en primer lugar, de que el propietario sea titular 100% del inmueble. Importante este asunto es cuando hay varios herederos, porque se pueden generar problemas al momento de las posesiones efectivas, de que faltó un heredero, que falleció un heredero. Tiene que estar bien hecha. No vamos a entrar tanto en detalle por la determinación de las herencias, pero sí hay que tener precaución cuando hay herencia. Se estudia que no hayan vicios que puedan anular la titularidad, como por ejemplo que el actual vendedor tenga poder suficiente para haber comprado. Vamos a ver la intervención de este asunto de la sociedad conyugal, el patrimonio reservado de la mujer. Vamos a analizarlo. Si el vendedor es una sociedad que está ya sido constituida correctamente, que el precio se encuentre totalmente pagado, que no existan gravámenes como lo ya señalado. Vamos a dar tips de las situaciones más usuales para que ustedes puedan hacer un estudio de título eh, no tan al detalle, pero para que lo entiendan con claridad y puedan realizarlo y tener conocimientos y que no le cuenten o esperen que un abogado les diga cómo es el asunto. Contrato de compraventa. Ya aprobados los títulos, se suscribe el contrato de compraventa, cuya ritualidad variará según intervenga o no un banco. Cuando interviene una institución financiera, cuando se financie la operación, esto es un banco el comprador, o cuando alce hipoteca o gravamen, banco el vendedor, es decir, el que está vendiendo financió con un banco y tenemos una hipoteca y prohibición que se debe alzar. Esos son los dos casos donde vamos a tener que ir a tocar la puerta al banco. Ritualidad en caso de que intervenga un banco. Bueno, aquí esta es la situación más sencilla, no obstante no tenemos que relajarnos ya que tenemos que hacerle seguimiento porque van a pasar cosas o pueden pasar cosas en el camino o queremos derechamente acelerar la operación para poder cobrar nuestra comisión lo antes posible. En este caso el banco es quien redacta la escritura y las instrucciones notariales. Primero firma comprador y vendedor, no es que el banco vaya a la notaría y recién ahí se gestione la firma del banco. Ahora bien, para efectos de celeridad se recomienda tomar contacto con el ejecutivo a cargo a fin de acelerar el proceso. Normalmente el banco gestiona notaría y conservador, no obstante el corredor de propiedades debe hacer el seguimiento del proceso a fin de acelerar el mismo, ya que no hay que dejar de considerar que los bancos van a tomar su tiempo y no tienen mayor apuro por el asunto. O sea, si nosotros vamos haciéndole seguimiento al ingreso del conservador, tenemos que ver inmediatamente si hay algún reparo para poder gestionar su corrección lo antes posible. Salió el conservador de bienes raíces, el corredor de propiedades debe llevar los antecedentes a fin de liberar el precio a favor del comprador. Veamos las instrucciones notariales. ¿Qué son estas instrucciones notariales? Bueno, como señalamos en un principio, lo normal es que las ventas siempre se hagan con instrucciones notariales. Cuando hay bancos siempre hay instrucciones notariales, salvo que se realice un proceso interno por parte del banco, pero lo normal es que haya instrucciones notariales. La práctica comercial para el pago del precio es a través de instrucciones notariales. Estas instrucciones notariales buscan resguardar a las partes en caso de que el conservador de bienes raíces repare la venta por cualquier aspecto que afecte su legalidad. Si bien nosotros vamos a hacer estudio de títulos, en general los estudios de títulos igual se hacen a 10 años. No obstante, puede haber un gravamen anterior que pudimos no haberlo visto o incluso que hicimos mal el estudio de título o el abogado hizo mal el estudio de título. El conservador de bienes raíces va a reparar este asunto. Por ende, estas instrucciones buscan poder resguardar cualquier error en los títulos que en definitiva no sean salvables, porque en caso contrario sí se podría dar para muchas estafas este asunto.
Ejemplo de reparo, vendedor no es dueño de la propiedad ya que vendió la misma un día antes. Esto podría ser constitutivo incluso una estafa. Vendedor requiere de autorización de su cónyuge ya que está casado en sociedad conyugal. Vendedor es dueño del 95% de la propiedad. Esos son ejemplos de reparo que podrían pasar. En general existen innumerables situaciones que pueden generar que una propiedad no se pueda inscribir correctamente a nombre del comprador, muchas salvables, pero otras insalvables, y es ahí donde la instrucción notaria reviste importancia principalmente para el comprador. En definitiva, busca instruir al notario para que éste sea el que reciba el precio, al ser entrega el valevista, y una vez se inscriba la propiedad libre de hipoteca y gravámenes, a nombre del comprador se le entrega el precio al vendedor. Eso es lo que ocurre en la práctica. Instrumentos de pago. ¿Cómo se paga la compraventa? Bueno, nosotros señalamos que puede ser efectivo, transferencia bancaria, vale vista, depósito a plazo, dólares. Puede ser puede haberse pagado una deuda anterior. Existen muchas formas para poder pagar el precio, pero lo normal es que se haga a través de un vale a la vista. El vale a la vista es un documento que, tal como lo señala su nombre, es pagadero a la vista, es decir, el titular del mismo puede cobrarlo a su sola presentación. La forma de emisión del vale a la vista es importante y existen ciertos aspectos de riesgo a considerar, que vamos a ir viendo también en detalle. Que se emita la orden del vendedor directamente, así se le entrega al vendedor y este lo cobra con un endoso en blanco. Esta es una figura que se utiliza, pero a mí no me gusta mucho. Se deja endosado en blanco, es decir, se entrega al valevista, se hace un endoso en la parte posterior y se deja solo faltando el nombre de la persona que va a ser titular y se le instruye el relleno al notario. Porque a mí no me gusta en particular es porque, bueno, son documentos físicos que eventualmente podrían ser objeto de robo, desaparecer, incendio, y alguien lo podría rellenar y rellenando el solo nombre podría cobrarlo. Con endoso que se compra y completa en notaría, es decir, nosotros lo endosamos una vez que ya vamos a firmar toda la documentación y ya solamente es el vendedor quien podría cobrarlo. Entrega de la propiedad. Entrega de la propiedad, la pregunta es ¿cuándo se entrega la propiedad? Está poco arreglado. Lo que ocurre en la práctica normalmente es que se deje estipulado la compraventa, que se entrega el día de la compraventa, pero en la práctica no se entrega ese día. Eso es solamente para efecto de papeles, ya que a nadie le interesa dejar obligaciones pendientes de la compraventa, y mucho menos los bancos en sí. Por ende, la entrega de la propiedad queda al arreglo que hagan las partes y nosotros vamos a ver cómo debiese hacerse el asunto. El día de la entrega. Bueno, este día de la entrega nosotros la realizamos normalmente una vez retirado el valevista, se hace la entrega y esta entrega tiene que hacerse con las cuentas básicas pagadas. Por ende, nosotros como corredores tenemos que verificar que esto esté al día y el estado en que se encuentra la propiedad. No nos vamos a encontrar con problemas a esta altura donde el vendedor sacó puerta, ventana, etcétera, etcétera, ya que el estado debe ser del momento de la compraventa. Por ende, idealmente pudiésemos hacer un registro del estado de la propiedad. Y nuestro famoso cobro de la comisión. ¿En qué momento nosotros cobramos la comisión? A mí me ha tocado ver corredores que buscan el cobro de comisión en la compraventa, pero como ustedes pueden ver, problemas pueden surgir, errores de los títulos, problemas en la entrega, que es importante que el corredor no se desligue de toda esa operación. ¿Cuánto es la comisión? 2% más impuesto a cada parte.
Se frecuenta por los corredores de propiedades firmar una orden de venta o de compra a cada una de las partes a fin de asegurar el pago. Es decir, nosotros tenemos una persona interesada y cuando nosotros vamos a hacer la visita a terreno, nosotros dejamos constancia de que la persona visitó la propiedad, eh, siendo el corredor responsable nosotros mismos, y que en caso de hacer cualquier tipo de oferta se obliga a pagar una comisión del 2% más impuesto a este corredor. Vamos asegurándonos con esta documentación, ya que posteriormente nosotros podemos hacer todo la visita a la propiedad y después puede buscar otro corredor o contactar directamente a el propietario, lo que queremos evitar. Y ese es el fin de la primera unidad. Nosotros vamos a estudiar en detalle tanto la intermediación como el arrendamiento y la administración, pero en general estas son las materias que tenemos que estudiar dentro de las 15 horas. Nos vemos en la siguiente unidad.